Qué emoción estar de nuevo con ustedes. Yo soy Elena Peña y esto es Inspirateando Ando. En esta nueva etapa de Inspirateando Ando, es una etapa de compartir con personas emprendedoras. Hemos tenido invitadas emprendedoras, hemos hablado de temas de emprendimiento y el día de hoy me acompaña mi socio en este emprendimiento, mi esposo, para que platiquemos de qué pasa si no me considero emprendedora. Bienvenido. Hola, hola, buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación a tu podcast. Cuéntame, ¿tú te consideras emprendedor? Ah, Fíjate, es muy interesante este tema porque he estado en eventos de networking donde platicas con muchas personas, te cuentan de sus negocios, te cuentan pues cómo ha sido su trayectoria, cómo es que empezaron su camino emprendedor. Y yo sí me considero emprendedor. Incluso hubo un tiempo en el que pues no teníamos bueno, yo al menos no tenía otra cosa más que mi empleo. Y pues si era como, soy emprendedor, si ya no tengo un negocio. Y creo que justo cuando estábamos platicando hoy de este tema del emprendimiento y si te sientes o no emprendedor, yo creo que ser emprendedor es más una actitud que tener un negocio, ¿no? Entonces, para contestar la pregunta, sí, sí soy emprendedor, tenga o no tenga un negocio propio, sea Godín, con mi trabajo de 8 a 5. Entonces, yo creo que el ser emprendedor o llamarte emprendedor o emprendedora es más una actitud pues, que tener un negocio. Es que justo es un punto que quería tocar, porque de pronto hay o habemos personas que por no estar generando una cierta cantidad de dinero, por no tener un negocio de cierto tamaño, por no tener el SADCB en nuestro nombre de empresa, por no haber registrado el nombre de nuestra marca y todos esos requisitos, pues ya no se consideran emprendedores porque dicen, no, es que únicamente tengo un autoempleo, solamente me estoy generando un poquito de ingresos, no vivo del negocio y entonces no me considero emprendedora o emprendedor. Y eso que mencionas es muy, muy importante en el tema. Sí, creo que pues una de las principales formas para poder generar más abundancia y atraer nuevos clientes y tener más ventas y que te vaya mejor en tu negocio o en tu mismo empleo, es que te la creas. Es que tú resignifiques la actividad que haces como que le estás agregando valor o le estás cambiando la vida o estás poniendo en el mundo algo que necesita, que está solucionando la vida de alguien o simplemente le estás haciendo la vida más fácil, más llevadera, más segura, más placentera a alguien, ¿no? O que estás haciendo un mundo más feliz. Y con eso creo que es suficiente para poderte llamar emprendedor y pues para que tú mismo te la empieces a creer más y más. Y es que justamente emprender es empezar algo, es como que la acción de tomar acción, vaya la redundancia. Y ya cuando el negocio va escalando, va creciendo, pues ya somos empresarios. Pero emprender es esa parte de lanzarte, de tomar acción, de empezar a hacer las cosas, de crear algo propio, desde esa necesidad que empiezas a resolver, ese producto que empiezas a ofrecer, pero cuando empiezas, ese es como que el movimiento de, ok, soy o no soy emprendedora. Ya empezaste a vender algo, ya empezaste a ofrecer algo, o al menos ya estás trabajando en ese producto o servicio que quieres entregar. Sí, entonces ya eres una emprendedora o un emprendedor. Bueno, es lo que yo tengo como en mi mente, como esta parte de, incluso cuando estaba en pausa el Enalú, que ya lo retomamos y está todo padrísimo ahorita, hubo una etapa en la que yo estaba únicamente trabajando como agente de seguros. Y yo tenía un pleito con esa parte en la que
a mí una de las aseguradoras con las que trabajo, no voy a decir cuál, me vendieron la idea de que era emprender, ¿no? El empezar a vender seguros era emprender. Y sí, de cierta manera, porque pues tienes tu agenda, tienes un ingreso gracias a esto, pero de alguna forma no es emprender porque no es tu propio negocio. Es como que hay un tema que no me queda tan claro y justo en esa etapa en la que solamente me dedicaba a eso, yo ponía en duda si era o no era emprendedora. Si era o no era emprendedora en ese preciso momento. Y entonces me presentaba como, soy agente de seguros nada más. O me dedico a esto y esto. No me consideraba emprendedora en ese preciso momento. Sí, justo a mí pues me pasó similar, ¿no? Hemos empezado un sinfín de actividades como inicios de negocio. Algunos han funcionado, otros pues no tanto. Y por diferentes motivos pues hemos decidido pausarlos o suspenderlos o de plano pues ni siquiera empezarlos, ¿no? Eh, Sin embargo, creo que pues va muy, bueno, tiene que ver mucho con tu personalidad, ¿no? Donde estás buscando siempre ese algo más, donde ves necesidades no resueltas en el mundo y dices, pues creo que si yo empiezo por aquí, podría ayudar a resolver este tema. O incluso a mí me pasa mucho que veo a otras personas haciendo y cobrando y no tan barato por cosas que a lo mejor yo digo, pues si yo lo hago, a lo mejor lo puedo hacer mejor, incluso puedo hasta hacerlo a un costo más, a un costo menor, ¿no? Porque sí he tenido, pues cada vez que intentas nuevas y nuevas cosas, te das cuenta muchas veces que una o no es tan difícil, o dos tienes la habilidad, o tres encuentras la forma de hacer las cosas mejor, más fácil, más rápido, más barato. Y las soluciones que tú ves afuera en el mercado, ya sea producto, servicio, llámese dar clases, por ejemplo, cuando te estás atreviendo a hacer nuevas cosas, te das cuenta que no es tan difícil y que muchas veces cuando ya te atreviste a hacer las cosas, te das cuenta que tienes capacidades pues que no has explotado o que no habías descubierto en ti. Por lo tanto, pues como te repito, ¿no? Es tema de personalidad de cada persona. Muchas otras personas no están tan cómodas exponiéndose o exponiendo sus creaciones o incluso cobrando por lo que saben, ¿no? Entonces, eh, pues este tema de emprendimiento también tiene que ver con la personalidad de cada persona y lo que está buscando en ese momento de vida. Muchas veces están muy cómodos en su trabajo y no necesitan y no quieren hacer otra cosa, ¿no? Yo considero que emprender o enseñar algo o vender algo, ofrecer un servicio es un tema de mucha valentía. Y tú y yo hemos coincidido con más de un amigo en un parque en el que hay un personaje bastante peculiar. No estoy hablando mal de la persona, simplemente que es un caso muy peculiar en el que en cierto parque acá en Ciudad de México hay una persona que da clases de Zumba. Supongo yo que cobra por el servicio, no me ha acercado a preguntar. Y la realidad es que con las diferentes personas que hemos coincidido en el parque, que hemos visto que la persona no es buena bailando y no tiene ritmo y sí tiene muchas mujeres bailando con él y decimos, bueno, es que tengo más ritmo yo o hemos hecho como bromita al respecto, pero yo no me animaría a ponerme enfrente de un grupo de personas a dar una clase en donde no nada más las personas que están tomando la clase me pueden ver. Entonces, y es un servicio que tiene clientela porque es una necesidad. Entonces, es una necesidad que esa persona vio, que esa persona ha sabido atender, bien o mal, a las personas a las que atiende les sirve. Entonces, yo creo que sí es un tema de mucha valentía, de aprender en el camino, de taparte un poquito los oídos y no hacer caso a lo que dicen las personas a tu alrededor, porque las personas a tu alrededor podrán criticar, pero no han tenido la valentía de ofrecerle al mercado eso que tú le estás ofreciendo y eso que tú le estás resolviendo. Sí, qué gran ejemplo, ¿no? Es, pues al final de cuentas, creértela, aunque digan lo que digan. Porque si
alguien está dispuesto a pagar por eso que tú ofreces, pues ya la tienes de gane. Porque muchas veces, al menos a mí me pasaba en un inicio, era como de, no, pero la gente va a pagar por lo que yo ofrezco, por lo que yo estoy creando, por las clases que yo estoy dando. Pues sí, porque no hay nadie que lo haga como yo. Quizás haya muchos que lo hagan mejor. Quizás haya otros tantos que lo hagan peor, ¿no? Pero pues ya al yo atreverme y que la gente vea que sí hay un valor en lo que yo estoy haciendo, ese es un gran primer paso que te confirma entonces la idea de que sí eres emprendedor, de que sí estás agregando valor al mundo y que el mundo está dispuesto, el mercado está dispuesto a pagar por lo que tú estás ofreciendo. Y el primer paso y el más importante es creerte tú que lo eres. Porque una de las frases que más se repite o que más nos aleja de ese título y de tener éxito en eso que hacemos es apenas estoy empezando. Es que apenas estoy empezando. Mira qué padre tu emprendimiento, tu negocio. Sí, pero es que apenas estoy empezando. Entonces, ¿qué otra frase crees que nos aleja de ese título? De ser emprendedor a otra frase, yo creo que sería como el de, pero aún no tengo tantos clientes, ¿no? Ay. Apenas he vendido poquito. Yo la otra que creo es, solo vendo por WhatsApp, haciendo referencia a que no tienen un local. Sí, sí, solo por WhatsApp o Marketplace. ¿Qué otra? Otra que se me ocurre, por ejemplo, no sé, el decirle changarrito o decirle negocito, como en diminutivo, como haciendo chiquito tus Tu esfuerzos esfuerzo. incluso, ¿no? Y tu inversión y pues tu creatividad, todo lo que conllevó a llegar a ese lugar físico o virtual o una asesoría, un producto, lo que sea, todo tu conocimiento es como hacerlo chiquito. Cuando en realidad tienes que decir, no, es que no es un changarrito, es Mi un negocio, estudio de mi diseño, empresa, mi mi empresa. emprendimiento. Sí, y pues no tiene que ser como el espacio físico o por la cantidad de clientes, sino por el, no sé, como por el amor que le tienes, ¿no? Yo creo que eso puede ser una buena métrica, cambiar pues esta forma de auto llamar, bueno, como de darle el nombre, no en chiquito, sino en una escala mayor. Darle su valor. Yo creo que otra también es como es que no vivo de esto 100%. Como cuando Mm, tienes un empleo que te da, pues a lo mejor para los gastos básicos y demás, y del negocio solamente sale para un extra, para un antojito o algo así, es como, no, pues es que no soy emprendedora porque pues no vivo de esto al 100%. esa está buena. Sí, yo creo que tampoco tampoco puedes medir este emprendimiento por los primeros resultados que tengas. Y es que, siendo muy claros, o sea, cuando tú empiezas un negocio, independientemente de qué sea lo que estás ofreciendo, producto o servicio, los primeros meses no generas. Los primeros meses, y sobre todo si ofreces productos en físico, tienes que dedicarte a recuperar la inversión. Que si ya compraste en nuestro caso, que si compramos impresora, que si la máquina de láser, que si esta otra cosa, que si las materias primas y bla, bla, bla. Y va saliendo y se va vendiendo, sí, pero hay que comprar eso que no habíamos podido comprar o hay que comprar más material de este que ya se nos terminó y los primeros meses no generas, pero aún así el nombrarlo, como lo mencionabas, con ese orgullo, con ese valor que tiene tu negocio, como que le da incluso la seguridad a las personas para acudir a ti y comprarte. Porque si tú te haces chiquito en el que, ay, sí, pero, es que sí te puedo atender, pero mi negocio está chiquito porque apenas estoy empezando a ver. O sea, no por el hecho de que tengas tu negocio o de que atiendas tu negocio desde la sala de tu casa, porque así empezamos muchos, significa que tenga menos valor.
Al contrario, tiene mucho valor porque estás sacrificando de alguna manera la comodidad de tu familia y tu propia comodidad por hacerle un espacio a tus sueños y que posteriormente pues va a crecer y va a tener otro espacio y va a tener su propio lugar, pero no te hagas chiquita, chiquito por ese sentimiento de, híjole, es que qué vergüenza, no tengo un local, es que, híjole, ¿cómo voy a decirles que sí? Sino, a ver, pues así se empieza. Y no todos los grandes corporativos empezaron en una gran oficina. Exacto, aquí tocas un tema muy interesante donde muchas veces la gente cuando conoces a alguna persona que no tienes todo el background, ¿no? No sabes que renunció a su trabajo o hubo despidos en su empresa o lo que sea y tuvo que empezar un nuevo emprendimiento, pues no sabes todo lo que hay detrás, ¿no? Todas estas batallas que ha tenido que ir librando para poder echar a andar un negocio, para poder emprender o las necesidades que hubo detrás para que diera este paso, como para que tú mismo te hagas chiquito, ¿no? Incluso, pues me ha pasado también cuando conoces a una nueva persona, cuando te dice a qué se dedica, y lo dice con seguridad, y lo dice con orgullo, y lo dice, eh, pues, feliz, emocionado de que te cuenta qué está haciendo, es muy padre y tú mismo, bueno, cuando tú conoces a una persona que pues está en estas condiciones, tú mismo te haces una idea de que a esta persona le va bien. Entonces, pues te atrae conocerlo, te atrae hacer negocios o comprarle o acercarte y preguntarte, oye, me interesa lo que haces, cuéntame más, ¿dónde te sigo? ¿Dónde puedo saber más de ti, de tus servicios, de tus productos? Eh, y esto, caso contrario, ¿no? Por ejemplo, personas que ya te conocen o que han ido como siguiendo tu recorrido, cuando tú empiezas y lanzas algo, pues es más difícil como contar una historia más, ¿cómo decirlo? Una historia como Más más impactante, glamurosa. más glamurosa que alguien que no te conoce. Pero aún así es posible, ¿no? Porque no están detrás de ti todo el tiempo y viendo cómo lo haces. Pero al conocer a nuevas personas, pues estas personas crean una nueva imagen, o sea, pues la imagen o Que la tú quieres dar. exactamente, la idea que tienen de ti, pues es esta que estás proyectando cuando lo dices con orgullo, con seguridad y hablas de tu negocio, tu emprendimiento, como lo que es, ¿no? Con el orgullo, el amor que le tienes para que proyecte, para que atraigas clientes, para que, pues de cierta manera, crean en lo que tú también estás creyendo. A mí me pasó en estos cercanos días que invité a algunas chicas para unirse a esta nueva etapa de Inspirateando. Y justo les decía, es que en esta nueva etapa el proyecto o el programa es por y para emprendedoras, emprendedores. Yo considero que eres una mujer emprendedora y me gustaría que platicáramos al respecto de tu experiencia, cómo es que ha ido creciendo tu negocio, los retos a los que te has enfrentado y como que desde lo que yo veo de esas personas, ¿no? ¿Y cuál fue la respuesta que me sorprendió de dos personas muy particular? Que fue es que yo no me considero emprendedora todavía, estoy en proceso de, y es como que, ok, yo sí te veo como una mujer emprendedora. Yo en este momento de la vida te estoy invitando al programa porque yo te admiro y considero que eres un referente como mujer emprendedora, como mujer que le está echando muchas ganas. O sea, entonces, como fue ese sentimiento de decirle, a ver, date cuenta de todo lo que ya estás haciendo, valora todo lo que estás haciendo para que en el siguiente paso que estás por dar, pues lo puedas compartir y lo puedas difundir con mayor seguridad, porque si no es como que, pero apenas empecé. Es el primer producto que vendo, entonces todavía sigo sin ser emprendedora porque no tengo tantos productos. Entonces como que el irte empoderando desde un principio, la creyendo desde que estás construyendo, desde que estás maquilando la idea, desde que estás buscando tus proveedores para poder vender el producto o el servicio, desde ahí ya eres una emprendedora o un emprendedor. Sí, exactamente. Y
Bueno, aquí también está el otro lado, ¿no? El otro lado de la moneda, donde puede haber, pues, personas como faroles que le llaman, ¿no? Donde, sí, yo tengo mi startup, donde, pues, Estoy estoy levantando capital. levantando capital, tengo a mis angel investors, que incluso hasta con términos en inglés, ¿no? Eh, pero bueno, esos son los menos y al contrario, o sea, también tiene sus ventajas ser así. ¿Por qué? Porque atraen más inversionistas, pueden vender más fácil la idea, tienen mucho más seguridad, entonces pueden atraer más clientes. O sea, pero pues sí tienes que tener algo con que respaldar esa actitud. Y muchas veces, o al menos es más común, lo contrario. Tienes un muy buen producto, un muy buen servicio, pero no te la terminas de creer. ¿Cuándo y cómo fue la primera vez que te diste cuenta que eras emprendedor? Ah, no sé. Yo de chiquito, pues siempre me gustó tener mi dinerito. Y me acuerdo que uno de mis pasatiempos favoritos era dibujar. Entonces, en la oficina de una de mis tías, eh, recuerdo muy bien que yo, bueno, íbamos a visitarla y tenía unos fajos como de hoja, me imagino, o sea, como haciendo el recuento, eran hojas tamaño oficio que habían sido recortadas para dar el tamaño de las De tamaño carta, carta. ajá. Entonces, esas franjitas pues ya se iban a la basura, pero me las regalaba a mí. ¿Y yo qué hacía? Yo me obsesioné con un diccionario con las banderitas, la sección de las Ah, ok. banderitas de los países. Me obsesioné muchísimo, me gustaba mucho verlas. Entonces tenía yo creo que 5 años antes de entrar a la primaria. Me dedicaba a dibujar las banderitas en esos tramitos de hojas. Se las partía a la mitad y dibujaba mis banderitas y les ponía el nombre. ¿Y qué era lo que hacía? Pues cuando íbamos a visitar a otros primos, pues, primos Más mayores, familia, más ajá. familia, sacaba mis banderitas y las ofrecía en venta. Ok. Y la gente me las compraba porque yo estaba orgulloso de mis creaciones. Entonces, esa fue las primeras veces que yo vi que podía vender cosas. Otra ocasión, pues ahí sí fue como más de resolver una necesidad. Me acuerdo que en la primaria mi papá nos compraba nuestros garrafoncitos de agua, ¿no? Unas cantimploras chiquititas y les ponía como pues les ajustaba una Cuerdita. cuerdita para poderla cargar así en el cuello y, no y tener las manos libres para la mochila o para lo que sea. La lonchera o algo. Ajá. Exacto. Entonces la botellita la traíamos colgando en el cuello. Y pues nunca teníamos sed, afortunadamente, ¿no? Gracias a esa botellita, porque muchos otros compañeritos se iban a la escuela sin agua. Sin agüita, ajá. Y pues de niño, a la hora del recreo, pues ¿qué es lo que haces? Corres como chivo loco para arriba y para abajo. Terminándose el recreo, todo mundo tenía sed. Ok. ¿Y quién tenía agua? Pues yo. ¿Y qué es lo que hice? Encontré esa necesidad donde los niños querían agua. Y yo no sé por qué, cobraba los tragos de agua. Y no era como de, sí, tómale 2 tragos. No, yo te doy el agua, pero tú me pagas. Y yo te cuento cuánto equivale un trago. Entonces, es una anécdota que me acuerdo mucho porque, pues sí, es como era una necesidad real y yo tenía la solución y pues no sé si, bueno, me imagino que también era como de, sí, pues a mis amiguitos sí les invito de mi agua, ¿no? No pasa nada. Pero a otros que no eran tan mis amiguitos, sí se Porque les les voy a cobraba. dar de mi agua que yo cargué todo el día. Exactamente. Entonces es como remontándome a años, muchos, muchos años. Era como mis inicios de mis emprendimientos, ¿no? Tener esta actitud de que tienes las herramientas o los medios para resolver una necesidad y pues cobrar por ello. Yo uno de los primeros recuerdos que tengo de mí emprendiendo fue con una tarea que nos pusieron por ahí de quinto o sexto de primaria en la que nos pusieron a cuidar un huevo, que había que ponerle carita, hacerle su cunita y todo el trámite de tener un hijo, ¿no? Y pues
a uno de mis compañeritos se le rompió su huevo en el recreo. Y entonces, pues el reto era pues mantener vivo el huevo, no sé si era una semana o algo así. Entonces, ahí encontré la necesidad de una guardería de huevos. Entonces yo cobraba dulces o comida, botana en los recreos por cuidar a los huevitos. Y entonces yo tenía como 6 huevos cuidando de cada recreo para que no se rompieran mientras que los papás jugaban fútbol o cualquier otra cosa. Entonces también resolviendo una necesidad. Pero ya viéndome ya como más grande, eh, pues yo empecé con mi primer negocio en el que sí recuerdo haber invertido, en el que sí recuerdo haber tenido ganancias en la universidad. Digo, porque previo a eso fue ayudarte con las tareas y demás, pero yo en la universidad sí tuve un negocio que era la venta de postrecitos. Yo fui y compré vasitos, cucharitas, todos los ingredientes para preparar carlotitas de limón y para preparar arroz de leche, para llevármelos a vender a la universidad. Entonces yo ya ahí fue donde empecé realmente a ver una ganancia, de que, pues preparar todo esto me sale en tanto, de esta inversión preparo tantos postres y los vendo en tanto, recupero, pero si los vendo en tanto ya le gano y entonces me queda, si yo vendo todos estos, me queda libre para mí tanto, más lo que tengo que volver a invertir para seguir haciendo más. Y esa fue la primera vez que yo sí me vi como una emprendedora, más allá que resolviendo una necesidad, realmente generando un beneficio para mí. Sí, creo que ya cuando empiezas o sea, cuando te cuesta, cuando ya le metes dinero, esfuerzo y más, ya te lo empiezas a tomar más en serio, y sobre todo cuando ya empiezas a ver la ganancia, es cuando dices, pues por aquí es, ¿no? Por aquí puedo crecer, ganar o hacerme de mi dinerito. Entonces creo que, pues eso, y pues también no depender de un empleo, ¿no? Como que, pues mira, hago esto porque no puedo meterme a trabajar ahorita o lo que sea, pero ya empiezas a generar y empiezas a tener estas pequeñas victorias, empiezas a tener más confianza en ti mismo. Entonces creo que es padre poder emprender, aunque sea chiquitito, o empezar a vender cosas. Creo que ese es el primer paso para poder llamarte emprendedor, ¿no? Ser capaz de ya sea comprar y revender o crear tú mismo, transformar algo para venderlo todavía a un mayor costo. O incluso, ¿no? Cuando dices, pues sí, yo daba clases y todo, pues también saber venderte como el que puede ayudarte a resolver lo que tú necesitas. Claro, y yo digo que esa fue la primera vez que yo me vi como emprendedora, pero es en retrospectiva, porque en ese momento yo no me veía como una emprendedora. De hecho, yo preparé la primera ronda de postres y me estaba arrepintiendo de llevármelos a vender a la universidad. ¿Por qué? Porque yo decía, me van a regañar, quién me va a comprar, qué vergüenza, no sé qué. Y, y me armé de valor y necesitaba por lo menos recuperar mi inversión. Y yo dije, bueno, pues veo cómo me va hoy y si sí, preparo para un siguiente día y si no, pues aquí termina la aventura, ¿no? Afortunadamente funcionó y pues de eso sobreviví prácticamente un semestre de estar vendiendo postres, pero en retrospectiva es que yo me denomino emprendedora. ¿Por qué? Porque en su momento era pues vendo postres para poder solventar mis gastos, punto. Yo no lo veía como así, emprendí, pero ahora que ya lo analizo desde este punto de vista, ya desde ahí ya era una emprendedora. Entonces, como que lo importante que es realmente nombrarte como lo que estás haciendo, como lo que eres y lo que mencionabas, ¿no? De ponerle el nombre de mi negocio, mi empresa y no, pues es que nada más vendo esto, o sí, es que el changarrito, no, es tu negocio, que te ha costado, que lo has sufrido, que lo has gozado, pero pues tu esfuerzo está ahí impreso y pues gracias a eso, pues también los beneficios que esto trae. Sí, exacto. Y muchas veces es más la pena o el miedo al éxito incluso lo que te hace hacerte chiquito. Como que te hace sabotearte a ti mismo, ¿no? Porque dices, es que es mi negocito chiquito y no vendo tanto. ¿Por qué? Porque en dado caso que, no sé, las cosas se compliquen,
tengas que cerrarlo, pues no, no sea como, ay, el gran fracaso. Tenía algo tan grande y lo tuve que cerrar o no funcionó. O sea, como que empiezas chiquito como para que en caso, o sea, porque ya desde un inicio estás pensando en que va a En que no va a fracasar, ¿no? En que funcionar, no va a claro. funcionar. Entonces, si llega ese momento en el que no funcionó, pues dices, ay, pues al cabo que ni era tan grande, al cabo que ni vendía tanto, ¿no? Al cabo que estaba chiquito. Entonces también es como este miedo al éxito, incluso, porque pues no te da miedo irte a lo grande, porque dices, no sé, o sea, por ejemplo, ¿no? En un caso, o en mi caso, ¿no? Como, pues sí tengo mi empleo, pero también tengo un negocito aparte, porque tengo miedo de que no pueda con las dos cosas, o que deje de hacer lo que hago, porque es de lo que estudié, para ahora dedicarme a otra cosa que no es ni lo que estudié, pero que a lo mejor me deja más, pero ¿y dónde está mi identidad? Que yo ya le asigné a mi trabajo, a mi empresa, a la carrera que estudié. Eso que mencionas es muy importante, ¿no? Porque de pronto sucede que cuando nos convertimos en emprendedores, que damos ese gran paso, de pronto es, ¿y estudiaste tanto para dedicarte a eso? Es como que sí, pues sí, tengo una carrera, sí, ya trabajé de mi carrera, pero pues desafortunadamente para ti o afortunadamente para mí, como lo queramos ver, esto me deja más que trabajar de mi carrera. Y esto me permite la flexibilidad, entre comillas, de hacer otras cosas. Y soy feliz. A lo mejor ya no te hace tan feliz tu carrera o eso que estudiaste o eso que venías trabajando, pero también de pronto es ese estigma de decir, pues es que, mira nomás, el ingeniero lo que anda vendiendo, mira nomás, el arquitecto, la arquitecta ofreciendo esto, ¿no? Y sucede mucho, por ejemplo, en mujeres que dicen, no, pues es que sí tengo mi título de licenciada en psicología o licenciada en lo que tú quieras, pero me dedico a poner uñas, pero me dedico a arreglar pestañas, pero me dedico a hacer todo esto. Y es como que, pero pues qué padre que te dediques a eso que te gusta y que te genera más que pues trabajar de tu carrera, desafortunada o afortunadamente. Sí, y pues aquí vale la pena recalcar que pues somos mucho más de lo que pueda decir un título, una carrera, un nivel de estudios, ¿no? Hay gente que le va muy bien en la vida en general, sin ni siquiera haber cursado la prepa o incluso, ¿no? En la secundaria o lo que quieras. ¿Por qué? Porque le ponen mucho empeño a su actividad, le ponen mucho cariño, están orgullosos de lo que hacen y no es este saboteo o autoflagelamiento de, ay, es que yo estudié tanto o me maté, me quemé las pestañas para ahora terminar haciendo esto. Entonces, no, al contrario, o sea, si estás haciendo lo que estés haciendo, pues pon el amor que requiere la energía, la mentalidad y pues hazlo, dale el valor que merece para que crezca como con todo el potencial que tiene. Yo creo que un punto clave, que al menos para mí es un punto clave, es, yo tengo una regla de vida en la que yo no vendo nada que yo no usaría realmente. Y entonces, si yo realmente lo usaría, significa que yo realmente lo recomendaría. Y por lo tanto, pues realmente lo puedo vender. Y realmente voy a estar orgullosa de estar vendiendo esto. No es nada más, sí, pues esto me genera, pero híjole, ni siquiera sé qué tan bueno es, pero pues de todas formas lo ofrezco porque me va a generar dinero, porque bla, 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 ¿no? Entonces, esta parte yo creo que sí es muy importante. Ok, yo ofrezco esto, me siento orgullosa de venderlo, pero es un producto que realmente yo sí uso, yo sí recomiendo, a mí sí me gusta, me siento cómodo con esto. Porque de otra forma, pues incluso sí te puedes llegar a sentir hasta algo avergonzado de estar ofreciendo un producto que tú no usarías. Exacto, y esto sucede mucho, por ejemplo, lo he visto en algunos amigos que han recurrido a los negocios multinivel, donde se te acercan como, hola, es que, pues mira, estoy vendiendo esto.
y cuando ellos ni siquiera están convencidos de que es un buen producto. Otras veces sí, o sea, cuando es un buen producto y ellos están convencidos de que vale lo que cuesta, entonces si van y te lo ofrecen y con toda seguridad y con toda confianza, pues te lo presentan y ya, pues también tú tienes como pues esta percepción, ¿no? De qué es lo que ellos te están transmitiendo a través de sus acciones. Porque muchas otras veces es como, mira, estoy empezando en esto y pues los multinivel, algunos, pues sabemos que no son como tan Y transparentes tan confiables ni tan muchas confiables veces. muchas veces. Hay otros muy buenos, no vamos a decir nombres ni De nada, todo un poco. de todo un poco, pero sí es como, tienes que vender y tienes que vender y tienes que meter gente. Entonces, cuando ni siquiera están convencidos del producto, pero van y te invitan y ya te están tratando de convencer cuando ni ellos mismos están convencidos. Y pues no solo los multiniveles, ¿no? Hay bueno, otros productos, em, pues no sé, otras formas, otros productos y servicios que te intentan vender cuando ellos mismos no están convencidos y se nota, ¿no? Es transmitir esta confianza, esta seguridad de que lo que tú estás ofreciendo es algo que realmente vas a ocupar, te va a ayudar a resolver algo, es valioso y no es nada más tirar tu dinero a la basura. Yo recuerdo con mucho cariño cómo es que nació el Enalú. Por ejemplo, el Enalú nace de una necesidad que creamos de hacerle cajitas para decorar las botellas que vendíamos. Y luego, a la par de esas cajitas, a mí se me ocurre hacer aretes, ¿no? Porque a mí me gustan los aretes y se me hacía una forma interesante y quería utilizar mis conocimientos que tanto me había costado de ilustrador, ¿no? Entonces, a partir de ahí como que surge esta parte del emprendimiento y el Enalú empieza a evolucionar, ¿no? Pues, empezamos a organizar nuestra boda, nos dimos cuenta de que con las herramientas y conocimientos que ya teníamos, podíamos resolverle problemas que nosotros estábamos teniendo para encontrar decoración personalizada para nuestra propia boda. Y como que así fue evolucionando esta parte del Enalú, ¿no? Entonces considero que es uno de los caminos más bonitos de emprender, cuando tú empiezas reconociendo una necesidad en ti o en alguien más, que empiezas por resolverla en lo cercano, con ese gusto por resolver esa necesidad y poco a poco va escalando esta resolución del problema y te vas enamorando y vas encontrando nuevas soluciones a ese mismo problema, nuevos problemas que también puedes resolver de la misma manera y así sucesivamente. Exacto, y aquí creo que, bueno, en estos días leí por ahí algún comentario que decían, ¿cómo empiezo a emprender? ¿Dónde puedo emprender? Muchas veces, o algo que, como casos de éxito que he conocido, es que tu primer cliente o tu cliente sea tu ex empleador. ¿Por qué? Porque ya conoces la empresa, ya sabes qué necesidades tiene y ya conoces como, pues por ahí un poquito con quiénes acercarte Para vender. para vender, exactamente, ¿no? Entonces, eso se me hizo una idea muy, muy padre, porque pues yo en las empresas en las que he estado, sí he tenido como la visibilidad de qué es lo que les podría faltar, qué es lo que buscan y cuáles son las soluciones que actualmente tienen que no satisfacen 100% las necesidades, ¿no? O se me hizo una idea muy padre y he tenido como un par de referencias ahí donde em, pues se salen de la empresa, montan su propia empresa y le empiezan a dar servicios a la empresa en donde estaban trabajando, ya sea relacionado a lo que hacían o como externo o como en otro ámbito muy diferente, ¿no? Por ejemplo, un ingeniero en programación se sale de trabajar de donde estaba y ahora se dedica a organizar eventos y su primer cliente fue la empresa en donde trabajó. Ok. Entonces, eso se me hizo pues bastante interesante porque la empresa tenía necesidades muy particulares que esta persona ya conocía, Que supo ver. que supo ver, que supo capitalizar. Y que pues no solo una empresa tiene esa necesidad, ¿no? A lo mejor hay muchas más.
Justo, y si tú ya lo viste, si tú ya sabes cómo resolverle por lo menos a una empresa, bueno, lo demás es, ok, a esta empresa se lo estoy resolviendo así, a esta otra cómo se lo puedo resolver y el problema es el mismo. Yo creo que también un tema que muchas veces como emprendedores en potencia o en proceso de tenemos es el miedo a que funcione por la responsabilidad que esto trae. ¿Por qué? Porque de pronto muchas veces empezamos como un mientras que, ¿no? Voy a vender esto mientras que consigo otro empleo, mientras que pago la universidad, mientras que tengo tiempo libre, mientras que lo que sea, ¿no? Y es lo que mencionabas, ¿no? Es como que, ok, lo mantengo chiquito, lo mantengo medio escondido, que medio funcione, para que no duela tanto el hecho que no funcione. Pero yo me he dado cuenta en mí y en personas que me rodean que muchas veces no es el miedo al cómo va a no resultar, sino la responsabilidad que va a traer el hecho de que sí funcione, porque lo tienes que sostener, tienes que seguir encontrando la manera de cómo sí seguir encontrando proveedores, de cómo sí seguirte manteniendo vigente, de cómo sí seguir creciendo, de cómo sí empezar a delegar, de cómo sí, y eso trae consigo un montón de responsabilidad, un montón de decisiones, un montón de, pues, aprender pues, de no estar 100% segura del paso que sigue. Y muchas veces eso es lo que nos detiene a realmente llamarnos emprendedores, de dar el paso de, ah, sí, pues es que medio vendo esto, medio tengo un changarrito, medio a reconocerte en la totalidad de la palabra como una emprendedora y con todo lo que traiga, porque puede traer muchas sorpresas de todos los tamaños, de todas las formas, pero híjole, de pronto es como que chin, ¿y cómo le voy a hacer? ¿Y cómo voy a resolver? Y tengo que dejar, y tengo que hacer, y tengo que... Entonces como que ese miedo nos paraliza y entonces mejor no me meto en todo esto, mejor lo mantengo aquí medio me va dando, medio va funcionando y eso está bien. Justo, y hablando de esos miedos a que funcione bien o que funcione a lo grande, que cada vez sea más exitoso tu negocio, uno de los miedos que he escuchado también es, ay, pero el SAT me va a caer. Voy a tener que pagar más impuestos y voy a tener que hacer declaraciones y voy a tener que emitir facturas o tengo que contratar un contador. Ay, no. Qué miedo. Y si lo ves desde otra perspectiva, son problemas felices. Yo ya me quiero ver en el problema de tener que contratar gente porque ya no me doy abasto con la producción, de tener que contratar personas para que hagan y deshagan y me ayuden a producir todo lo que mis clientes me están solicitando. Y es un problema que muchas veces las personas tienen miedo de tener. Exactamente, porque pues pueden ser también muchos temas ahí psicológicos, de heridas pasadas, de tema de confianza en sí mismos, en confianza en los demás, pero creo que pues si te va bien a ti y tienes esta capacidad de ayudar a más personas con tus propios, o sea, con lo que tú estás creando, estás generando mayores, pues estás generando más abundancia para todos, ¿no? Estás haciendo crecer un pastel donde a lo mejor tú antes te comías pues el pastel entero, pero era un pastelito individual. Y ahora estás haciendo crecer un pastel donde vas a tener que repartirlo en rebanadas, pero la rebanada resulta que es más grande que el pastelito que te estabas comiendo en un inicio. Entonces es ir soltándole el miedo a esta parte de crecer, porque muchas veces el crecer es porque tú mismo tienes que crecer, ¿no? O sea, es muy chistoso. Dicen por ahí que el emprendimiento crece lo que tú estés dispuesto a crecer. Entonces, si tú te capacitas, si tú aprendes a resolver nuevos y más grandes problemas, vas a tener un negocio mucho más grande, más fuerte, más sólido, que si te mantienes ahí en chiquito. Justo, y decía, ¿no? Es como problemas felices que van a ir evolucionando contigo, pero tienes que estar dispuesto a evolucionar con tu negocio, a que el negocio no se quede ahí estático, que vaya creciendo con las necesidades del mercado.
Porque si tú te mantienes como que, pues aquí me quedo vendiendo esto que ya sé que funciona, con las estrategias que me funcionaron cuando yo empecé, el mundo va cambiando y va teniendo nuevas necesidades, nuevas formas de vender, nuevas formas de cobrar, nuevas formas de promocionar, nuevas formas de... Y si tú te quedas, te vas a quedar muy atrás y ni vas a vender, ni vas a tener, ni mucho menos. Entonces te vas a frustrar porque esto no está funcionando, cuando tú fuiste el motivo principal por el cual no está funcionando. Sí, exacto. Y aquí otro punto que creo que ya es muy tarde para empezarlo a mencionar es pues también aprender de, bueno, más bien tener la certeza de que va a haber errores y que va a haber fracasos y que no hay que dejar que estos errores te atrapen o te encasillen, ¿no? No, no es como de, ay, pues es que ya fracasé, no soy un emprendedor. Al contrario, es como, ya fracasé en esto, pero ya aprendí y ¿Cómo como no? soy emprendedor, voy a intentarlo otra vez. Y yo creo que para eso es muy importante tener una red de apoyo, rodearte de personas que están en esa misma sintonía, que también son emprendedores, que también están aprendiendo, que también se están equivocando, y te vas a dar cuenta de que pues tus problemas no son tan grandes como tú solito lo creías. Cuando tienes a alguien que entiende tus problemas, que ya pasó por ahí, que está pasando por ahí, vas y le cuentas y te dices, sí, o sea, y esto pasa y te va a seguir pasando, pero pues después, ya que resuelvas esto, probablemente te va a pasar también esto. Entonces, como que el rodearte de personas que entienden de tus problemas, que entienden de lo que hablas y que por lo menos te pueden escuchar sin que te sientas juzgado porque están en el mismo problema o en la misma sintonía, también te cambia el chip. De decir, bueno, eh, mira, ella que tiene su negocio más chiquito, que apenas empezó y que está haciendo esto, se dice a sí misma emprendedora en toda la extensión de la palabra. ¿Qué me está haciendo falta a mí? Creérmela yo para tener la misma certeza y seguridad de que también soy emprendedora. Exactamente. Aquí y otra cosa muy importante que vale la pena mencionar en este espacio es que compartas tu proceso. Es muy importante que vayas compartiendo incluso lo que no sale bien, pero ¿qué es lo que haces cuando estás compartiendo estas cosas? Que la gente empieza a notar tu esfuerzo, tus ganas de salir adelante, de tu actitud emprendedora. Y entonces, cuando la gente ve que no te rindes, que sigues intentándolo, que estás empezando otra vez si es necesario, que te equivocaste, pero no te quedaste ahí, sino que te levantaste, te sacudiste y aprendiste y lo estás volviendo a intentar, la gente empieza a confiar en ti. Y la gente que confía en ti te va a apoyar, te va a comprar o va a Te invertir va a en ti, ¿no? recomendar. Te va a recomendar. Exactamente. Y al final, o bueno, más bien al inicio, es lo que necesitas. Gente que crea en ti, que te recomiende, que sepa que estás haciendo cosas, porque cuando hay una necesidad o cuando surja una posibilidad de venta o cuando alguien pregunte o alguien cercano a esa persona vea o esté buscando lo que tú solucionas, pues la primera persona que se le va a venir a la cabeza eres tú. Y es la importancia de la marca personal, ¿no? Que es sí, el ir compartiendo tu proceso de negocio, pero también tu proceso como persona. El saber que las cosas no siempre salen bien y el estar compartiéndole al mundo ese proceso que está siguiendo, decir, híjole, pues le aposté todos mis chicles a que este producto se iba a vender y no se vendió, entonces pues ni modo, tengo que ahorrar más chicles para apostarle todos mis chicles otra vez a que esta otra cosa va a funcionar. Exactamente. Y creo que eso es lo que hace la marca personal, ¿no? Saber contar la historia desde una actitud emprendedora donde no es drama y victimismo, donde, ay, pues es que yo no pude, es que yo no sé, es que yo no soy emprendedor, ¿no? Al contrario, es como, chin, pues, ¿qué crees? Esto no funcionó, me Y equivoqué pues en esto y sigue. en esto y en esto, pues voy de nuevo. Y a ver, ¿quién me presta sus chicles? Y es que, algo que también es muy importante es darte cuenta
que hay personas que confían en ti y en tu proyecto y que están dispuestos a invertir sus chicles en tu negocio para ayudarte a crecer. ¿Por qué? Porque están viendo la actitud de emprendedor, de emprendedora que tienes. Y yo creo que en resumidas cuentas, en el episodio de hoy podemos decir que emprender es una actitud. Más allá del tamaño de tu negocio, más allá de lo que vendes, más allá de cómo te está yendo en este preciso momento en ventas, emprender es una actitud. Que si ese producto que tú creías que se iba a vender y que le iba a romper no está funcionando, bueno, pues muévete y intenta con otra cosa, y si ya no tienes chicles, pues busca a alguien que invierta contigo para volver a empezar, para ponerte de pie, para ofrecer otras cosas, para seguir creciendo y para afrontar el hecho de que, ¿sabes qué? Pues me equivoqué en esto, no funcionó como lo creía, como yo lo había planeado, y no pasa nada. Recojo esos conocimientos que adquirí de este proceso y al negocio que sigue. Exactamente, y pues como todo, ¿no? In- Esto de ser emprendedor implica, como dice la frase del hombre araña, ¿no? Un gran poder implica una gran responsabilidad. También aquí, el ser emprendedor, emprendedora, es un superpoder y claro que conlleva una gran responsabilidad para con tus clientes, para con posibles inversionistas, pero más importante, contigo mismo. Tienes que ser incluso más responsable que en un empleo, ¿no? Porque en un empleo, pues, si te equivocas, hay toda una infraestructura detrás que puede ahí como medio Ayudarte. sopesar el golpe, ¿no? Pero si tú, por una irresponsabilidad, fallas en tu emprendimiento, pues el golpe va a ser más duro. Justo, y muchas veces se romantiza esta parte del emprendimiento, ¿no? Pues es que voy a tener más tiempo libre, voy a tener la flexibilidad de esto, voy a generar más dinero. Probablemente sí, muy probablemente sí, vas a tener más flexibilidad, pero también vas a tener más responsabilidad. ¿Por qué? Porque si no sacas la producción que tú te comprometiste a sacar, ya vas a tener una mala reseña de un cliente que no va a estar contento. Si tú te comprometes a hacer algo y no lo haces, va a ser tu problema que funcione o no funcione. Entonces, sí, tiene mayor flexibilidad y tiene muchas cosas buenas esto de ser emprendedor, pero también tiene cosas que hay que considerar. No son malas, al contrario, simplemente son cosas que hay que considerar y no hay que romantizarlas. Exactamente. Entonces, resumidas cuentas, emprender es una actitud y esta actitud implica una gran responsabilidad. ¿Qué consejo le das a las personas que están en ese proceso de emprender? Que se van a equivocar, pero que no se tienen que un error, como es una frase muy bonita, es que una derrota no te derrote, ni una conquista te conquiste. Ok. Entonces que pues que no se le suba tanto el éxito a la cabeza, que ojalá y sí tengan mucho éxito, pero que lo más probable es que haya derrotas, pero que no las derroten. Yo el consejo que le doy a todos los emprendedores, emprendedoras que nos escuchan y emprendedores en potencia es que te la creas. O sea, que te la creas desde el momento número uno que eres emprendedor, que eres emprendedora y que ese producto que estás vendiendo vale la pena. Y ¿por qué? Porque si tú no te reconoces con el valor de una emprendedora, con el valor de alguien que sueña y que quiere hacer las cosas, afuera no te lo van a reconocer. Entonces, el primer paso es reconocerte a ti como emprendedora, reconocer a tu negocio con el tamaño que tenga en este momento como un negocio valioso, como un negocio que merece respeto, que merece esa pasión y esas ganas, que lo reconozcas primero para que el resto de personas que te vea como eso y que confíe en tu negocio para comprar, para recomendar, para invertir y para ayudarte a hacerlo crecer. Porque si tú no te crees la historia que le estás contando a los demás, pues los demás no te la van a creer. Exactamente, ¿no? Y que lo hagan con amor y que traten a su negocio, su emprendimiento con el amor desde el cual nació y que pues eso los va a ayudar a crecer. Otra también es que emprender no es un proceso perfecto.
que es un proceso de toma de decisiones, de cambio constante. No sé, yo creo que emprender es como una montañita rusa, en la que hay momentos en los que estás subiendo y subiendo y estás en la cima y todo va bonito y de pronto cuando menos te lo esperas el carrito se baja y la adrenalina y de pronto esa adrenalina que te hizo bajar te va a hacer subir de nuevo y es un constante subir y bajar. Entonces el disfrutar los momentos buenos, las batallas ganadas que se van teniendo con el emprendimiento y que eso te dé como esa energía para solventar y para sobrellevar los momentos en los que no se sienta el emprendimiento tan bien, que no sientas que está funcionando, que no sientas que por aquí es. Entonces, porque sí, o sea, de pronto emprender tiene batallas, pero hay que saber elegir las batallas y por eso yo siempre recomiendo que empieces emprendiendo en algo que realmente te haga feliz, en algo que realmente te emocione, te llene como que la sonrisita, para que pues las batallas y las complicaciones que tenga pues sean de la manera como más amistosa y más llevadera posible. Sí, que estés dispuesto a luchar esas batallas, ¿no? Porque batallas va a haber, eso que ni qué, ¿no? ¿Qué falta para completar este pago? ¿Qué falta la infraestructura para dar el curso? Que los proveedores no te están entregando a tiempo, ni en forma, ni al precio que te acordaron. Entonces va a haber muchas, muchas cosas difíciles, pero que si es tu proyecto, tu negocio, tu emprendimiento, estas batallas pues van a ser más, pues vas a tener más ganas de luchar estas batallas por ti, por lo tuyo, que por lo de alguien más. Yo tengo bien fresca esta última batalla de la semana antepasada eh, con esta bolsita Loto. Eh, Así, muy rápidamente les cuento la anécdota. Sacamos una pequeña colección de bolsos en colaboración Elena Lu, que somos nosotros dos, con Paola Peña, que es mi hermana, y un diseño de bolsa que fue la primera que se me ocurrió, la primera que visualicé, nos tomó 80,000 pruebas, 80,000 intentos sacarla como la habíamos imaginado. Yo ya me estaba dando por vencida y no, o sea, era como, ok, voy a descansar de esto, voy a trabajar en otros diseños, voy a trabajar en otras cosas para poder regresar a esto. Quiero ganar una batalla, saber que hay un diseño que está funcionando para poder avanzar. Y al final salió, y salió bonita, y salió mejor de lo que yo la había visualizado, pero es así, ¿no? De pronto las cosas no te van a salir a la primera como tú la imaginaste, pero después vale la pena, y tan vale la pena que Loto y las otras tres bolsas que la acompañan son una realidad del día de hoy. Y es una satisfacción bien grande cuando puedes portar y puedes presumir un producto que tú hiciste y que solamente tú y las personas que te rodearon saben el esfuerzo y la dedicación que ha llevado. Entonces, como que lo mencionábamos, ¿no? El saber que va a haber errores, saber que las cosas no siempre van a salir bien, pero estar abierto a seguir aprendiendo y el no dejarte vencer por una prueba, ¿no? Porque hubiera sido bien fácil, no salió, pues ni modo. Ya se cancelan las bolsas, ya no se van a hacer bolsas, ahí nos vemos, luego vemos qué sigue, ¿no? Entonces, como que el no dejarte derrotar por una pequeña dificultad, porque dificultades va a haber todo el tiempo, pero pues el tener como esas ganas de que las cosas salgan bien en determinado momento. Exactamente, pues otra vez, ¿no? Que no te derrote una derrota, ni que una conquista te conquiste. Y pues nada más nos queda decir que emprender no es el hecho de que tengas un negocio grande o chiquito, sino la actitud de empezar, la actitud de no quedarte con la cabeza agachada cuando las cosas salen mal, sino de seguirlo intentando constantemente hasta que las cosas funcionen y creértela tú solito primero. Ok, ok. Pues no me queda más que agradecerte, mi amor, por acompañarme en este episodio, porque eres mi compañero de emprendimiento, eres la persona con la que me apoyo cuando las cosas no salen del todo como nos lo imaginamos en Erenalú. Y pues agradecer a todos los que nos han acompañado en esta edición de Inspirateando Ando. Y pues nos escuchamos en la próxima. Hasta luego. Bye. Y a todos los